Comenzaremos la explicación de álgebra, ¿no? Introducción al lenguaje algebraico. Como la palabra lenguaje lo indica, es un idioma al que no siempre estamos habituados. O tal vez sí, depende. El álgebra comprende el dominio de lo que serían los números, ¿sí?, los signos y las letras. ¿Cómo podemos utilizar en combinación estas tres cosas en matemática? Bueno, alguien podría decir algo tan simple como, para expresar que algo es fácil, puede decir más, ahí está, más fácil que 2 más 2. Más fácil que 2 más 2. ¿No? O cosas parecidas, ¿no? ¿Qué está queriendo decir una persona cuando dice eso? Bueno, el lenguaje algebraico lo expresa así. 2 más 2. ¿Sí? Y esto es igual a 4. Es decir, una cosa es escribirlo con letra, podríamos decir que esto se conoce como el lenguaje o el idioma, ¿no? Lenguaje usual, ¿sí? Aunque algunos le llaman coloquial, ¿sí? Es el que hablamos cotidianamente, todos los días, ¿sí? Y este otro sería un lenguaje algebraico. Vamos a ponerle el lenguaje numérico, ¿sí? Vamos a entrar de lleno en lo que sería el lenguaje algebraico, ¿sí? Lenguaje numérico. Entonces, si alguien utilizara la expresión, por ejemplo, 7 menos 3, el lenguaje algebraico, ¿cómo sería? 7 menos 3. Y eso nos daría como resultado 4. Pero una cosa es resolver el ejercicio y otro traducirlo, ¿sí? Esto se utiliza normalmente y es una gran deficiencia a la hora de interpretar problemas o interpretar consignas, porque hay que pasarlo de las letras a los números, ¿sí? Vamos a poner un par de ejemplos más, ¿eh? Suponete que pudiéramos decir el doble de 10. ¿Cuánto es el doble de 10? No estamos preguntando cuánto es el doble de 10, sino cómo lo traducimos al idioma algebraico. Esa sería la pregunta, ¿eh? Entonces sería 2 por 10, ¿sí? Y aquí podríamos, más allá de resolverlo, ¿no? 2 por 10 es 20, ¿sí? Más allá de resolverlo, lo que vamos a establecer ciertas características de este lenguaje. Cuando decimos el doble, nos referimos a por 2, ¿sí? Y eso es algo interesante de recordar, ¿sí? Podríamos hablar de el triple, ¿sí? El triple, estaríamos hablando de por 3, ¿sí? El triple de 5, quizás, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, el triple es por 3, ¿sí? Por 3. 3 por o por 3 es lo mismo, ¿no? El triple de 5, ¿sí? 5 por 3. Si yo escribiera 3 por 5 sería exactamente lo mismo, ¿no? 5 por 3 y 3 por 5 es lo mismo que 15, ¿no? Pero este es el lenguaje, es como irlo traduciendo. ¿Qué es lo que sucede? A veces hay cosas que se vuelven repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, si yo expresara así, ¿no? Si expresara 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿sí? Estoy queriendo decir que es el 2 varias veces. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Así que podría escribir 2 por 5. Y sería lo mismo que sumar 5 veces 2 y sería 10. ¿Sí? Son maneras de decir
lo mismo, distintas maneras. Es decir, por ejemplo, cuando traducimos de idioma y alguien te dice, no sé, en inglés, algo así como beautiful, se puede traducir como bello, como hermoso, como lindo, como bonito. Hay distintas maneras de traducirlo y son equivalentes. La idea es lo realmente importante, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, hablando estrictamente de lo que sería, vamos a meternos de lleno en el lenguaje algebraico, ¿sí? En el lenguaje algebraico, estrictamente hablando, no solo tenemos números y signos, ¿sí? También tenemos letras, ¿sí? Entonces, cuando expresamos, para expresar en álgebra un número cualquiera, ¿sí? Pero no digo específicamente cuál número, sino generalizo cualquier número. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante una letra. Puede ser una A, puede ser una B, ¿eh? Son las más comunes usadas las primeras y las últimas letras del abecedario, pero puede usar la N también, la M, ¿no? Una letra, así que con una letra generalizo, ¿sí? Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera que decir en lenguaje algebraico el, el número siguiente de otro número, ¿no? ¿Cuál sería el número siguiente de otro número? ¿Sí? Si yo lo tuviera escrito en lenguaje numérico, para todos se nos hace un poco más fácil en general. ¿Eh? Yo diría, el siguiente número después de 3, ¿eh? Entonces sería fácil. ¿Cuál es el número que sigue de 3? Sería el 4. ¿Sí? Pero fíjate una cosa acá, yo lo resolví acá, pero no lo traduje. O sea, entendí la idea y contesté el resultado, pero no lo traduje. ¿Sí? Imaginemos que es un profesor que le está dando clase a sus alumnos, ¿no? Y el profesor está hablando en chino, ¿no? Y yo tengo que traducir a todos los niños al español, ¿sí? Lo que el profesor está preguntando. Entonces el profesor le dice, el siguiente número después de 3, ¿cuál es? ¿No? Entonces los chicos que están acá, que no entienden nada de chino, esperan al traductor. Y yo les traduzco 4. ¿Qué van a contestar los chicos? No, yo tenía que traducir la pregunta, no la respuesta. La respuesta la tienen que dar ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Al, al idioma algebraico, ¿sí? Al lenguaje algebraico. Veamos, ¿no? El número siguiente de otro será así. Un número cualquiera, ¿sí? Un número cualquiera podría ser el número A, ¿sí? Y el siguiente es a ese número que yo elegí cualquiera, sumarle 1. Así se traduce al álgebra. El número siguiente sería A más 1. ¿Sí? O pongamos otro ejemplo. ¿Cómo se traduciría el número anterior? ¿Sí? El número anterior a otro, ¿cómo se traduce? Se traduce como un número cualquiera A menos 1. ¿Estamos? Entonces yo al reemplazar A por cualquier número que se te ocurra, ¿sí? Suponete reemplazarlo por 5. ¿Bien? 5 menos 1 va a ser 4. Así que el anterior de 5 es 4. ¿Bien? O en este otro caso, en el primer caso, si eligiera cualquier número, el 7, por ejemplo, 7. ¿Cuál es el siguiente? Le sumo 1 y voy a obtener 8. ¿Sí? ¿Entiendes? Son como pequeñas fórmulas. De hecho, nos vamos introduciendo al mundo de las fórmulas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Así que vamos a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Si te dieran si te dieran por caso, ¿no? Traducir el triple de un número, ¿cómo lo traducirías? El triple de un número. Bueno, ahí está. Habíamos dicho que triple
¿sí? Si lo recuerdas, triple era 3 por, ¿sí? 3 por. Y un número era una letra. 3 por B, por ejemplo, ¿no? Ahí tradujimos el triple de un número. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, podríamos traducir otro ejemplo. ¿Sí? Traduzcamos otro ejemplo. La mitad de un número. Quizás a veces no hace ni falta poner un número, ¿no? Pero en traducirlo, ¿qué estamos diciendo? La mitad de un número. Estamos diciendo que un número cualquiera, le voy a poner n de número, dividido en 2. ¿Sí? Recordemos que dividido en 2 se puede poner así, o también se puede poner n dividido en 2. De ese modo estoy traduciendo del lenguaje normal, usual, coloquial, al lenguaje algebraico. Y acá estoy combinando letras con números. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos más. ¿Sí? Cuando yo digo un número par, ¿cómo traduzco eso? Un número par se traduce como un número cualquiera, no sé, por 2. ¿Ves? 6 por 2. Que es lo mismo que escribir 2C. Entonces dale cualquier número a C. ¿eh? Dale un número par como 4 y te va a dar 4 por 2, 8, que también es un número par. Pero si yo en vez de darle un número par le doy un impar, por ejemplo 5, 5 por 2, 10. Siempre me va a dar como resultado un número par. Cabe preguntarse entonces, ¿y cómo sería si yo quiero escribir un número impar? ¿Eh? Un número impar, ¿cómo lo haría? Bueno, vamos a hacerlo. Un número impar sería 2m, por ejemplo, más 1. ¿Por qué? Porque si yo al reemplazar m, ¿eh? Pusiera, por ejemplo, un número cualquiera que se te venga a la mente, qué sé yo, 11, y te quedaría así la cuenta, ¿no? ¿Sí? Solamente, fíjate, lo voy a cambiar de color. Solamente reemplazo la letra por un número que yo me invento. Cualquier número, ¿no? En este caso 11. 11 por 2 es 22, más 1, 23. ¿Ves que me dio un número impar? ¿Sí? Cambiémoslo, reemplacémoslo por otro. ¿Sí? Reemplacémoslo por otro. Pero puede ser el que se te ocurra, ¿no? Cualquier número que se te ocurra. Le voy a poner números pequeños, ¿no? Le voy a poner un número par como el 2. ¿Sí? 2 por 2 es 4, más 1 es 5. ¿Ves que siempre te da impar? Funciona. Entonces, ¿cómo se escribe impar? Así. ¿Cómo se escribe impar? Así. ¿Sí? Entonces, ahí vamos entendiendo cómo es este mundo de los elementos, del lenguaje algebraico. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si te dicen, tradúzcame esto al revés, ¿no? Del lenguaje algebraico al coloquial, ¿sí? Lo que me está diciendo acá que es el cuadrado de un número. Si no entendés bien qué es el cuadrado, puedes decir sin problema, ¿no? Un número elevado a la 2. ¿Sí? A la 2, ¿sí? Se podría decir así, tranquilamente. Y para eso entonces tenemos que ir entendiendo lo que significan los distintos signos. ¿eh? Así que en cuanto a signos, podemos tener, a ver, podemos tener el más, el menos, el por, el dividido, ¿sí? Este que sería la potencia y esta que sería la raíz, ¿sí? Esos son los signos algebraicos. Entonces, ¿qué es lo que es el álgebra? Es la unión al trabajar con signos, números y letras. Al trabajar con todos los elementos al mismo tiempo, tenemos
el uso del álgebra. Voy a definir una cosita final antes de terminar, y que es un monomio, ¿sí? Un monomio o un monomio, ¿sí? O es lo mismo que decir un término, ¿sí? Se utiliza para ordenar, para separar y ordenar las cosas, ¿sí? Probablemente si estás a esta altura de las matemáticas sepas que cuando yo tengo un ejercicio así, 2 por 3 más 5 es dividido en 2 por 3 menos 5, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se resuelve un ejercicio así? Bueno, un ejercicio así lo primero que se hace es separar en términos, ¿sí? Bueno, a este término, ¿sí? A este término, a cada una de estas se trabaja por separado y se le denomina término, en general en matemática. Pero cuando estamos hablando con álgebra, es decir, cuando empezamos con los números y las letras, podríamos tener, además de esto, podríamos tener letras, ¿sí? Así, por ejemplo, ¿no? Un término donde tenemos signo, número y letra, a este se le denomina monomio, ¿sí? Como lo escribí arriba, monomio. ¿Qué es lo que es un monomio? Es un término único, ¿sí? No tiene, así como este de arriba, por ejemplo, ¿no? Si yo coloco un más 3, este ya no es un monomio, porque al separar en términos, acá tengo dos monomios, ¿sí? Entonces, puede tener por, puede tener dividido, puede tener raíz, pero no puede tener más y menos también, pero uno solo. No puede tener más. Si yo te digo más 2i, ya no estoy hablando de un monomio, ¿sí? La unidad básica de álgebra, entonces, para trabajar, es un monomio. Entonces, un monomio está compuesto por, lo voy a poner acá, por esto que está acá, ¿sí? Una parte, esta parte del número con signo y todo, se llama, lo escribimos por acá, se llama coeficiente, ¿sí? Coeficiente, y esta parte que está acá se llama, esta letra que está acá, en vez de llamarse letra, se llama la parte literal, ¿sí? Después vamos a estudiar un poco más sobre los monomios, pero quería expresar que la unidad básica del álgebra es los monomios. De ahí vamos a comenzar a definir las siguientes partes que vendrán en adelante. Así que esto es todo. Álgebra, introducción al lenguaje algebraico, por cualquier cosa. Mi número es 388-579-3938, profe Milton.